Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, 11 de diciembre de 2025, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, algo que realmente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Estamos hablando de una pareja que ha capturado nuestros corazones y nuestra atención durante tanto tiempo, y su reciente anuncio ha sido, bueno, impactante. Sí, ya adivinaron de quién estamos hablando, Hande y Kerem. El título de hoy lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y créanme, la sorpresa es una subestimación. A lo largo de este vídeo, vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta noticia, analizar las posibles implicaciones y, por supuesto, compartir sus reacciones y las nuestras. Prepárense porque vamos a sumergirnos profundamente en este torbellino de información y emoción. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. No querrán perderse nada de lo que se viene. Así que, vamos al grano, ¿qué ha pasado exactamente? La noticia que ha explotado en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, como un trueno en un cielo despejado, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tomado caminos separados. Sí, han roto. Han decidido poner fin a su relación. Sé que para muchos de ustedes, al igual que para mí, esta noticia llega como un verdadero shock. Pensábamos en ellos como una de las parejas más sólidas y queridas del panorama turco, una pareja que emanaba amor, complicidad y una química innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Verlos juntos siempre era un bálsamo para el alma, y la idea de que ya no estén juntos duele, lo admito. Los rumores sobre una posible crisis llevaban circulando semanas, incluso meses, pero siempre se desmentían o se minimizaban. Las apariciones públicas conjuntas, las tiernas publicaciones en redes sociales, todo parecía indicar que su amor seguía floreciendo. Por eso, cuando la noticia se confirmó, la sorpresa fue mayúscula. ¿Cuándo y cómo se enteraron de esto? Bueno, la información comenzó a filtrarse en la tarde de ayer, 10 de diciembre, y se confirmó oficialmente esta mañana, 11 de diciembre, a través de fuentes muy cercanas a la pareja y posteriormente con comunicados que, aunque escuetos, no dejan lugar a dudas. ¿Cuáles son las razones detrás de esta inesperada ruptura? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más delicadas y, por supuesto, especulativas, porque hasta el momento, ni Hande ni Kerem han ofrecido declaraciones detalladas sobre los motivos exactos. Sin embargo, las informaciones que están surgiendo apuntan a diferencias irreconciliables y a un desgaste natural de la relación, algo que, lamentablemente, le sucede a muchas parejas, incluso a las más mediáticas. Algunos medios sugieren que las exigencias de sus respectivas carreras, los constantes viajes, los proyectos profesionales ambiciosos y las diferencias en sus planes de futuro podrían haber jugado un papel importante. Es fácil imaginar que con agendas tan apretadas y carreras tan exitosas, mantener una relación al día a día y a largo plazo requiere un esfuerzo titánico. Recordemos que ambos son figuras públicas de primer nivel. Hande ha estado inmersa en nuevos proyectos de series y campañas publicitarias que la han llevado a recorrer el mundo, y Kerem también ha estado muy activo con su propia productora y otros compromisos laborales. La distancia física y las presiones de la fama pueden ser un cóctel difícil de manejar. No podemos olvidar tampoco la presión mediática constante. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es analizada y comentada. Imaginen vivir bajo ese escrutinio constante, donde cualquier pequeño desacuerdo o momento de distanciamiento puede ser magnificado y convertido en un titular. Sin embargo, es crucial recordar que hasta ahora, todo esto son especulaciones. Lo que sí sabemos es que la decisión, al parecer, ha sido de mutuo acuerdo y con el máximo respeto. Ambas partes han querido mantener la discreción y evitar polémicas innecesarias, lo cual es admirable en esta era de la información inmediata y a menudo sensacionalista. Se dice que han terminado en buenos términos, priorizando su amistad y el cariño que se tienen, y eso, en cierta medida, es reconfortante. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, masiva y diversa. En las redes sociales Twitter, Instagram, TikTok, el tema se ha vuelto tendencia mundial. Miles de mensajes de tristeza, de incredulidad, de apoyo a ambos.
Muchos lamentan la pérdida de esta pareja que se convirtió en un referente para muchos. Otros, con un enfoque más maduro, expresan su comprensión y les desean lo mejor en sus caminos individuales. Hemos visto memes, vídeos emotivos recordando sus mejores momentos juntos, y por supuesto, teorías y conjeturas interminables. Es fascinante ver cómo una noticia así puede movilizar a tanta gente. ¿Qué significa esto para sus carreras? A corto plazo seguramente habrá un periodo de adaptación para ambos. Es inevitable que los medios presten una atención especial a sus próximas apariciones y a cualquier señal que pueda indicar cómo están manejando esta situación a nivel personal. Pero siendo Hande y Kerem, dos profesionales excepcionales y resilientes, estoy seguro de que sabrán canalizar esta energía y enfocarla en sus proyectos. Sus talentos son innegables y su popularidad, aunque pueda verse afectada momentáneamente por el revuelo mediático, tiene una base muy sólida en su trabajo y en la conexión que han logrado establecer con el público. Piensen en todos los proyectos que han compartido, desde la icónica serie que los unió y los catapultó a la fama internacional. Esa química que trascendía la pantalla, esa complicidad que enamoró a millones. Esa chispa que hizo que muchos de nosotros esperáramos ansiosamente cada episodio, cada escena juntos. Esa magia que luego vimos replicada en su vida personal, en sus viajes, en sus vacaciones, en esa forma tan natural y genuina de mostrarse al mundo como pareja. Se convirtieron en algo más que dos actores, se convirtieron en un símbolo de amor moderno, accesible y, sobre todo, real. Y por eso, la noticia de su separación duele tanto. Sentimos que perdemos un poco de esa esperanza, de esa creencia en que el amor perfecto, el de las películas y las novelas, también puede existir en la vida real. Pero, ¿es realmente un final? En el mundo del entretenimiento, las cosas son muy fluidas. Nunca se sabe lo que el futuro depara. Lo que sí sabemos es que ambos son personas jóvenes, con mucho camino por recorrer y muchas historias que contar. Y quién sabe, quizás en el futuro, con el tiempo y la madurez, sus caminos vuelvan a cruzarse de una forma diferente. Por ahora, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor. La vida da muchas vueltas, y lo que hoy parece un final, quizás mañana sea solo un capítulo más. Analizando más a fondo, es interesante pensar en cómo este tipo de noticias afectan a la percepción pública de las celebridades. Hemos idealizado a Hande y Kerem, quizás, porque nos mostraron una faceta de su relación que nos inspiraba. Cuando esa fachada se rompe, por así decirlo, nos enfrentamos a la realidad de que incluso las personas que admiramos son seres humanos con sus propias luchas, sus propios altibajos. Y eso, en lugar de ser motivo de decepción, debería ser un recordatorio de nuestra propia humanidad y de la complejidad de las relaciones. Además, la forma en que manejan esta ruptura será clave. Si mantienen la calma, la madurez y el respeto como parece que están haciendo, saldrán fortalecidos de esta experiencia. La prensa y el público siempre están observando, y una gestión ejemplar de una crisis personal puede ser incluso más inspiradora que una relación idílica. Ahora, quiero abrir un espacio para ustedes, mis queridos seguidores. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Hande y Kerem. Han seguido su carrera, han celebrado sus éxitos y seguramente están sintiendo esta noticia con mucha fuerza. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Qué fue lo primero que pensaron al enterarse? ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? ¿Tienen alguna teoría sobre los motivos de la ruptura? ¿Cómo creen que esto afectará a sus carreras? Y lo más importante, ¿qué mensaje les gustaría enviarles a Hande y a Kerem en este momento? Me encantaría leer sus comentarios abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y para la comunidad que hemos creado aquí. Compartan sus pensamientos, debatan respetuosamente y hagamos de este espacio un lugar donde podamos procesar juntos estas noticias. Y antes de irnos, quiero reiterar la importancia de su apoyo. Ustedes son la razón por la que hacemos estos vídeos. Su interacción, sus comentarios, sus likes, todo eso nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que si disfrutaron de este vídeo y de nuestro análisis de esta impactante noticia, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también siguen de cerca la vida de Hande y Kerem y las noticias del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle ese asterisco clic a suscribirse y asterisco activen la campanita para que seamos cada vez más en esta familia de amantes del entretenimiento.
Su apoyo significa el mundo para nosotros. En resumen, la noticia de la ruptura entre Andercel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, la más impactante del día 11 de diciembre de 2025. Aunque las razones exactas aún no están completamente claras y se basan en especulaciones, todo apunta a diferencias irreconciliables y al desgaste natural de la relación, posiblemente influenciado por sus exitosas y demandantes carreras. La reacción de los fans ha sido abrumadora, mostrando tristeza pero también comprensión. Sin embargo, lo más importante es que ambos parecen haber tomado esta decisión de mutuo acuerdo y con respeto, priorizando su amistad. Les deseamos a ambos lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis. Recuerden, la vida, al igual que las series, tiene giros inesperados, y lo único que podemos hacer es estar ahí, seguir disfrutando del talento de estos artistas y aprender de sus experiencias. Hasta la próxima, y cuídense mucho.